Si este que vive acá es un ecologista empedernido y tiene un Toyota híbrido, y este de aquí es un criminal ambiental y tiene una camioneta de 12 cilindros, en realidad al conjunto es exactamente lo mismo. O sea, los grandes impactos son independientes de las características del producto, porque de lo que estamos hablando es de la gran categoría del producto. Entonces, obviamente, como diseñador industrial, esto a mí me genera un poco de conflicto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? O sea, ¿por qué no al gobierno que no lo regula, o al ingeniero que lo hizo mal, o al ingeniero químico que desarrolló la gasolina? Por eso. Este es el fenómeno que yo, cuando me di cuenta de esto, realmente me cambió la manera en la que entendía el diseño y entiendo el diseño. Esto es lo pongo en inglés porque digamos, los primeros que lo describieron de esta forma son unos australianos que escribieron un libro que se llama Design Plus Environment, y que pusieron esta gráfica, que es el lock-in factor, que sería como el factor de encadenamiento. Y de lo que nos habla es de que en el proceso de diseño, el impacto ambiental y el impacto social que tiene un producto se define mayoritariamente al inicio. Digamos, cuando ustedes están haciendo un boceto, un pequeño dibujo en una servilleta, en un pedazo de papel, la gran mayoría del impacto ambiental ya está ahí. Y a partir de ese momento, cuando se hace la etapa más de diseño, la etapa de ingeniería, o sea, haciendo los planos técnicos y decidiendo específicamente cómo se va a fabricar, eso se empieza a mover cada vez menos, hasta que cuando ya el producto está en el mercado, ya hay realmente muy poco que hacer. Digamos que cuando entran los ingenieros, y cuando entran los empresarios, y cuando entran los oficiales de gobierno, ya por lo general es demasiado tarde. Entonces ahí es cuando está la cosa de diseño importante. Un poco para entenderlo, regresamos al Forte, y este sería, obviamente no es el original, pero imaginemos que es el boceto original del señor Ford. ¿Y qué es lo interesante aquí? El motor de combustión interna ya está. Ese ya está ahí. Los neumáticos también ya están ahí. La electricidad para los faros también está ahí. O sea, significa que adentro tiene que haber una batería que tiene el impacto ambiental de una batería. El ancho del automóvil ya está definido. O sea, las vialidades ya se diseñaron al haber hecho este boceto. Entonces, al hacer el dibujo, al hacer el primer dibujo, todas estas cosas están encadenadas al objeto. Y después, digamos que si queremos lavarnos las manos, como es más cómodo hacer, y decir, bueno, esto es problema de los ingenieros o es problema del gobierno, entonces pues el ingeniero tiene que ver cómo hace el motor más eficiente, pero el motor ya está ahí, y tiene que ver cuál es, el ingeniero químico tiene que formular el neumático menos dañino para el medio ambiente, porque se va desgastando y vamos soltando polvito de hule por todo el mundo, polvito de neumático que está por todo el mundo. Entonces tiene que formularlo de la manera que haga el menor daño posible, pero todos esos factores ya están ahí, el diseñador ya los encadenó al objeto. Ahí es cuando de repente nos damos cuenta que sí, esta idea de que considero mi diseño un éxito cuando está en la basura es bastante más grave de lo que parece. No se trata de que el objeto llegue a la basura, sino que los grandes impactos sistémicos ya están en el objeto al momento de hacer el primer dibujo. Esto para mí fue como un parteaguas en mi entendimiento del diseño. Y la parte importante de esto es que de lo que estamos hablando es de esta pequeña franja de aquí. O sea, la revolución industrial, el primer pozo petrolero creo que se perforó, si mi memoria no me falla, en 1857. O sea, hace 150 años. Entonces, en 150 años es cuando hemos realmente, o sea, de la época en la que estamos hablando, cuando estamos hablando de diseño industrial, estamos hablando de cuando mucho 150 años. Ahora, ¿qué tanto impacto hemos tenido? O sea, nos damos cuenta que sí, el urbanismo, y nos damos cuenta de este gran remolino en los océanos, pero ¿qué tanto impacto hemos tenido? Y eso es un poco difícil de medir. Y entonces ahí es cuando, no me acuerdo con quién platicaba el otro día que íbamos a hablar de macrohistoria, justamente de esto se trata. Es difícil para nosotros entender este tipo de cuestiones si no tenemos un contexto.
yo siempre digo, por ejemplo, cuando hablamos de sustentabilidad o ecología, por ejemplo, cuando hablamos de calentamiento global se habla de toneladas de dióxido de carbono, y yo digo que siempre digo, o sea, para un arquitecto, para un diseñador, hablarle de una tonelada de gas es o sea, es demasiada abstracción para un diseñador. O sea, nosotros no entendemos el concepto de toneladas de gas, ¿no? Entonces necesitamos un contexto, necesitamos una manera en la que podamos entender las cosas, y el contexto es el que les quiero dar ahora. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo es la historia de la humanidad? Una manera de medirlo es, digamos, como el capitalismo ya quedó claro que es el reinante, pues usemos el dinero. Y la historia del mundo es la historia de la pobreza. O sea, desde hace miles y miles y miles de años, la historia del mundo es una población que arriba del 90% de la población vivía en lo que se considera pobreza extrema. Pobreza extrema es alguien que de una diarrea muere, o que muere de una enfermedad respiratoria. Y en los últimos 150 años, la pobreza extrema se ha reducido 80%. O sea, depende a quién le preguntemos, está entre el 15 y el 20%. Si le creemos a Jeffrey Sachs y a la gente que está haciendo con estos análisis de pobreza, en 15 años nos quedamos sin pobreza extrema. Obviamente seguimos teniendo millones y millones de pobres en el mundo, pero esta pobreza extrema se ha reducido 80%. Eso no es poca cosa. O sea, hemos sacado al mundo de la pobreza. Otra manera de medir qué tan bien nos va es la salud, y la manera más básica de medir salud tiene que ver con expectativa de vida. La expectativa de vida en los últimos 200 años más o menos se ha duplicado. Esa es la manera más básica de medir salud, si estamos sanos o no, es cuánto vivimos. Y esto es por múltiples motivos, pero digamos que somos un mundo más saludable. En el mismo periodo, la manera más básica de medir cultura es si sabemos leer y escribir, y el alfabetismo también ha aumentado